Recording is on. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el siguiente socialista utópico, también francés, es Etienne Cabet. Etienne Cabet, ¿sí? Que hoy es un olvidado, digamos. Puede describírselo como filósofo, teórico político y socialista utópico. Fue el fundador del llamado en su momento movimiento icariano y llevó a un grupo de migrantes, un grupo numeroso, a fundar una nueva sociedad en la meca de todos los socialistas europeos de este periodo, que era América. Nació en Dijon, en el seno de una familia de artesanos borgoñeses. Con gran esfuerzo, este era de origen humilde, digamos, y costeándose la carrera con su propio trabajo, estudió Derecho y logró doctorarse. Siendo abogado en el periodo de la Restauración, luego carbonario, al igual que Blanqui, y más tarde procurador general. Fue contrario a los Borbones y se le prohibió ejercer la profesión. Visto los fracasos insurreccionales, cree necesaria otra vía. Fue favorable a la Revolución de 1830, pero después se mostró contrario a la monarquía liberal orleanista a raíz de la represión contra los obreros. Publica periódicos antigubernamentales y, convertido al republicanismo, se tiene que ir de Francia, donde se exilia en Gran Bretaña, en 1834. Al volver de ese exilio, se definió como comunista demócrata, con la voluntad de unir a muchos sectores, obreros, socialistas y burgueses. Presenta en 1840, el mismo año que Proudhon va a publicar ¿Qué es la propiedad?, Viaje a Icaria, donde describe una utopía comunista en el futuro enfrente del presente capitalista. Será un libro que llegará a toda Europa, muy influyente en su tiempo, hoy totalmente olvidado. Formula una primera imagen del comunismo, aunque el libro había sido publicado anónimamente en Inglaterra, con el título Viajes y aventuras de Lord William Carysdale en Icaria. El texto también sigue las características de las utopías que mencionamos antes. Tuvo una temprana traducción al español, publicada por un editor barcelonés, seguidor de las ideas de Cabet, en 1848. Y Horacio Tarcus, el investigador argentino, ha encontrado evidencias de que ejemplares de ese texto llegaron hasta el puerto de Montevideo durante el largo sitio de las tropas rosistas. Cabet fue un panfletista, pero de poca importancia política. Compra tierras en Texas para poner en práctica sus ideas, siendo en tal circunstancia víctima de una trampa, ya que los predios no estaban ubicados unos junto a otros, y por lo tanto no podía formar la comunidad icariana. Fracasa y tampoco tiene éxito en sucesivos intentos a lo largo de 10 años. Aquí vemos lo que decía Ferguson, un socialista utópico que intenta llevar a la práctica sus ideas. Los emprendimientos que intentó llevar a cabo, infructuosos, no influyeron mucho, pero sus panfletos y sus conceptos sobre la igualdad natural y de resultados y su idea de un mundo sin dinero sí que tuvieron resonancia. De hecho, Viaje a Icaria tuvo centenares de miles de lectores solo en Francia. Centenares de miles de lectores solo en Francia. Numerosas ediciones. Lo que explica en parte el poder de convocatoria para las sucesivas colonias que se instalaron en Estados Unidos, una veintena, la última de las cuales, fíjense ustedes, se disolvió en 1898, ya estaba muerto. Viaje a Icaria fue fruto de las reflexiones del autor tras leer a Tomás Moro, del que hablamos, y a Robert Owen, del que hablaremos. En esta obra, Cabet creía que al compartir las riquezas, la pobreza sería eliminada y todos podrían entonces contribuir a una existencia pacífica, obteniendo como resultado final la igualdad para todos, que era lo que pretendía el abate de Madrid. Bueno, este para mí es uno de los utópicos más interesantes, Robert Owen. A la edad de 10 años se convirtió en aprendiz de un pañero que tenía una biblioteca en la que Owen consultaba frecuentemente. Textos, un autodidacta, digamos, que leía desordenadamente. Su lectura sobre controversias religiosas lo llevó a concluir que había defectos fundamentales en todas las religiones. A los 19 años estaba dirigiendo una fábrica de tejidos en Manchester, con cerca de 500 trabajadores. 9 años después, en enero de 1800, se hizo cargo de la empresa en New Lanark, Escocia,
¿Se acuerdan que mencionamos en la clase de los clásicos el experimento de Leonard? Hablaremos de él ahora. La convirtió en una fábrica modelo, en la que sus innovaciones pedagógicas en particular llaman la atención. También hizo campaña con las autoridades locales para mejorar las condiciones de trabajo, reducir las horas de trabajo y regular el trabajo infantil. Sobre todo esto, 40 años antes de la Factory Act, que se promulgó en la década de 1840, que limitaba el trabajo a 10 horas. A raíz de su experiencia en este lugar, escribió algunas de sus obras más importantes: La formación del carácter humano en 1814 y Una nueva visión de la sociedad, que trata sobre las reformas del régimen industrial y sus consecuencias para el carácter humano. Clara idea para los británicos. Owen estaba convencido de que si se mejoraba el entorno de las personas, éstas mejorarían. También su informe al condado de New Lanark de 1821 y una obra posterior en la que, según la tradición, se usó el vocablo socialismo como título de un libro por primera vez, en 1841, ¿qué es el socialismo? Una obra más bien de divulgación. Y además, porque en los cenáculos owenitas fue donde hizo sus primeros pininos políticos en Inglaterra un joven Friedrich Engels. Era, en resumen, un gentilhombre británico, prototipo del self-made man del siglo XIX, porque de la nada llegó a ser antes de los 30 años, dueño de una fábrica textil en New Lanark. En realidad, dueño no exactamente, porque fue copropietario o asociado con otras personas, entre ellas su suegro, como veremos ahora. New Lanark es un pueblo situado a la orilla del río Clyde, en esta región escocesa, fundado en 1785 por David Dell, que se va a ser el suegro de Owen, quien hizo construir fábricas de algodón y residencias para los obreros. Caramba, esto ya lo diferenciaba de otros capitalistas. ¿Por qué eligió ese lugar? Para aprovechar la energía hidráulica que ofrecía el río. Bajo la dirección de Dale y después de su yerno Robert Owen, las fábricas prosperaron y New Lanark se convirtió en una especie de ejemplo práctico de socialismo utópico. Las fábricas de algodón de New Lanark se construyeron en 1786, al año siguiente de la fundación del río. Se construyó una presa aguas arriba de New Lanark y el agua del río se redirigió para alimentar las máquinas de la fábrica. El agua atravesaba primero un túnel, luego una conducción abierta llamada yard. En 1799, Dale vendió la fábrica a su yerno, quien prosiguió el enfoque filantrópico de su suegro con respecto al trabajo en la fábrica. New Lanark, con sus programas sociales, se convirtió en un símbolo del socialismo utópico llamado también owenismo en Inglaterra. Aunque las condiciones de trabajo en las fábricas no fueran con mucho las más difíciles, Owen no las encontró satisfactorias y decidió mejorar la situación de los trabajadores. Prestó una atención especial a las necesidades de los 500 niños que vivían y trabajaban en las fábricas, e hizo abrir en 1816 la primera escuela en Gran Bretaña para niños de corta edad. Otra vez la educación parvularia es un invento socialista. Fíjense. De hecho, él prohibió que los menores de cierta edad, ahora no recuerdo cuál, trabajasen en las fábricas. Y logró que el gobierno del condado cerrase todas las cantinas que había a tantas millas de la fábrica, para que los trabajadores no se emborrachasen los fines de semana. Las fábricas prosperaron en el plano comercial, pero los socios de Owen se quejaban de los gastos suplementarios causados por sus programas sociales. Rechazando una vuelta a los antiguos métodos, Owen readquirió las partes de sus socios. New Lanark fue célebre en toda Europa y numerosos aristócratas, estadistas y reformistas visitaron la fábrica. Ricardo, la reina, el zar de Rusia, un montón de visitantes. Se sorprendieron por el descubrimiento de un medio ambiente industrial próspero, sano, disponiendo de una fuerza de trabajo satisfecha y enérgica, todo ello formando un proyecto comercial viable. La filosofía de Owen iba en contra de las corrientes de pensamiento de aquel tiempo, pero llegó a demostrar que no era necesario para una empresa industrial tratar a sus obreros sin consideración para ser lucrativa. Quien escribió esto es muy moderado. Owen pudo presentar a sus visitantes la excelente calidad de las residencias del pueblo y la comodidad aportada, así como las cuentas probando la rentabilidad de las fábricas. Esto era, digamos, casi utópico, ¿no? Casi utópico porque, a pesar de todo el gasto social que tenían, no disminuía la rentabilidad
de la empresa en comparación con otras empresas capitalistas. Pero bueno, en algún momento Owen se fue y las fábricas fueron cambiando de dueños hasta el cierre en 1968. Después de un periodo de decadencia, como toda la zona escocesa, se fundó en 1975 el New Land Conservation Trust con el fin de impedir la demolición del pueblo. Hoy día la mayoría de los edificios se han restaurado y el pueblo se ha convertido en una atracción turística importante. Fíjense cómo el capitalismo británico convierte este experimento socialista en atracción turística. Y además es uno de los 4 lugares de Escocia reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Casi nada. Cosa que Owen, por supuesto, ni en sus más caros sueños hubiera imaginado. Empezó a dar conferencias por toda Gran Bretaña para popularizar, digamos, el experimento, y al principio concitó una audiencia muy amplia entre los sectores obreros y entre los sectores capitalistas. Pero su pensamiento se fue radicalizando por una serie de circunstancias, entonces ampliando su auditorio obrero y reduciendo el auditorio en las restantes clases. En algún momento, los nuevos socios con los que trabajó en New Lanark le compraron la parte. O sea, le dieron muchísimo dinero y lo expulsaron. Y entonces, ¿dónde partió? A América para fundar una comunidad buenita que a esta altura ya también tenía idea de cierto edificio. Y formó una cooperativa llamada New Harmony, Nueva Armonía, en el estado de Indiana. Fue un fracaso, no duró 3 años. Lo estafaron, bueno, hubo discrepancias, etc. Empieza a descreer de las reformas desde arriba y entonces propone como alternativa que los trabajadores se asocien en forma de cooperativas, por cuya razón se lo considera un precursor del movimiento cooperativista. Porque si no podemos esperar nada de los capitalistas, en el sentido de que las mejoras que él hizo las vuelvan a realizar ellos, entonces los trabajadores organizados en forma de cooperativas crearán sus propias plantas industriales, dándose su propia organización, fijándose sus salarios, planes educativos para sus propios hijos, etc. O sea, él estaba pensando en cooperativas de producción. Sin embargo, el movimiento cooperativo británico siguió más bien el sendero de cooperativas de consumo, siendo el cooperativismo francés el que se inspiró más bien en la idea de las cooperativas de producción, bajo la dirección de los Saint-Simonianos. En 1835 inició la última etapa de su vida y se dedicó a anunciar un nuevo mundo moral, para el que fundó un periódico del mismo tipo, New Moral World. Bueno, era un optimista de la voluntad en términos gramscianos. Nunca dejó de hacerlo hasta su muerte. Escribiendo, haciendo labor de propaganda, consiguiendo apoyo, bueno. Y hay que decir también que el movimiento obrero británico no siguió exactamente sus consejos, porque otro consejo que daba Owen era no confiar en el Estado. Bueno, ahora viene otra categoría de socialistas. Socialistas estatalistas o socialistas de Estado. El primero de los cuales es Louis Blanc, un francés. Spiegel, el autor del que tomamos esta categoría, lo llama socialista estatal o socialista de Estado, no porque fuera un precursor de algún tipo de totalitarismo, para nada, sino porque él confiaba en utilizar el recurso estatal o el gobierno como forma de cambiar las condiciones de la producción y el trabajo. Un poco al estilo del cartismo británico. Pero a diferencia del cartismo británico, Blanc quería acceder al poder para desde allí cambiar la situación. Es decir, inaugura la tradición de utilizar al Estado para cambiar la sociedad. Según Spiegel, también Blanc inventó el otro principio, que según Marx sería el principio básico del comunismo, de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Principio que hace pensar en una sociedad opulenta en el sentido de que la misma puede abastecer a sus ciudadanos, no en función de lo que ellos contribuyen, como era la consigna anterior, sino en función de sus necesidades. La Organización del Trabajo es la única obra doctrinal de Blanc. Fue publicada en 1839 y ejerció una enorme influencia en los medios obreros franceses, convirtiéndose en uno de los libros socialistas más leídos. En esta obra aparece una de las ideas centrales de Blanc, en lo que se diferencia de otros socialistas de su tiempo, que la transformación social será obra del Estado, por lo que según él, sin reforma política no hay reforma social posible.
Pues, aunque la segunda es el objetivo, es decir, la social, la primera es el medio. Primero hay que conquistar el poder y desde el poder cambiar la sociedad. Cuando se produce la Revolución de 1848, Louis Blanc, que era muy popular en los medios obreros franceses, accede a formar parte del gobierno provisional como representante de los trabajadores y ve la oportunidad de llevar a cabo las ideas que habían estado contenidas en ese libro de 1839. Entonces, organiza los llamados talleres nacionales, organizaciones de trabajadores orientadas hacia la producción de bienes con financiamiento del Estado. En su horizonte utópico era que paulatinamente los talleres nacionales reemplazarían a las fábricas, propiedad de los capitalistas, con lo cual llegaríamos a una especie de socialización de los medios de producción bajo amparo del Estado. No va a pasar nunca esto porque, bueno, la revolución después tiene una ruptura y nunca consiguieron el financiamiento público y nunca los talleres consiguieron el abastecimiento de materias primas, para lo cual dependían no de otros talleres, sino de las empresas capitalistas, digamos. La revolución de 1848 tiene dos fases. La primera en febrero, donde burgueses y trabajadores combaten contra la monarquía de Julio, pero meses más tarde el campo revolucionario se bifurca y se separa en burguesía y proletariado. Y bueno, ahí hay ciertos cambios y Blanc tiene que poner los pies en polvorosa. La burguesía controlaba el ejército y la Guardia Nacional y en el combate que sobreviene estos sectores triunfan, los talleres nacionales son clausurados y Louis Blanc es obligado a partir al exilio, que también se extenderá en la época de Napoleón III. Regresará a Francia y después de 1871, con la instalación de la Tercera República, llegará a ser diputado por el partido Unión Republicana. Ya ha dejado de ser socialista, digamos. Aunque su último proyecto político, que me parece que no va a ser tratado, es un proyecto de amnistía para los comuneros de 1871. Que, como ustedes saben, sufrieron una represión muy feroz de los gobiernos de la Tercera República. El otro socialista de Estado que nos interesa es un alemán, Ferdinand Lassalle. Ahí está. Abogado de familia judía, no era su verdadero nombre, este es una germanización de su apellido que no lo recuerdo ahora. Había nacido en Prusia Oriental y en 1845, a los 20 años, en París conoció el movimiento socialista francés y se afilió otro más a la Liga de los Justos. Durante su participación en la Revolución Alemana de 1848 y 1849, por la que fue encarcelado, entabló amistad con Marx y Engels, con quien mantuvo una relación personal primero y luego epistolar. Cuando Marx se exilió en Londres, lo visitó en 1862. Antes de esa visita, cuando Marx se exilia, Lassalle organiza una colecta de fondos entre los exiliados alemanes para darle algo de plata a Marx, que no tenía un mango, digamos, partido por el medio. A partir de 1860 colaboró con el movimiento obrero y los sindicatos y fue uno de los fundadores de la Asociación General de Trabajadores Alemanes, ADAP por sus siglas en alemán, en 1863, que es considerado el primer partido de clase de la historia, el partido de la clase obrera, digamos. Murió al año siguiente como consecuencia de las heridas recibidas durante un duelo. En 1875, durante el Congreso de Gotha, que es una ciudad alemana, este partido, el ADAP, se unió con los marxistas, agrupados en el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, para formar el Partido Obrero Socialista de Alemania, que luego pasaría a ser el Partido Socialdemócrata de Alemania, el partido más poderoso de la Segunda Internacional en el periodo siguiente. Su obra más importante, o tal vez más conocida, es ¿Qué es una Constitución? Recopilación de un par de conferencias de abril y noviembre de 1862. Allí se permite distinguir a la manera moderna entre Constitución formal y Constitución real. Un libro muy elogiado por Franz Mehring, el socialdemócrata alemán, biógrafo de Marx. Lassalle pensaba que la humanidad estaba regida por oportunidades fuera de control del individuo, leyes, diríamos, por lo que se hacía necesario que el Estado tomase a su cargo la producción y distribución a favor del bienestar social. Y para lograr que los trabajadores se beneficiaran del aumento de la productividad, no más laissez-faire, es necesaria la intervención del Estado a fin de proteger al débil del fuerte, pregonaba. En el terreno de la acción inmediata, los esfuerzos de Lassalle se concentraban en dos metas.
Primero, la conquista del sufragio universal. Y segundo, la creación de asociaciones de producción subvencionadas por el Estado. O sea, algo parecido a cooperativas de reproducción. En política apoyó además la idea prusiana de unificación por arriba de Alemania, defendiendo a su vez a Bismarck como el artífice para esa unidad. Esta toma de posición, que relata en su libro La guerra italiana y la misión de Prusia en 1859, lo enfrentó directamente a Marx, que apoyaba a los trabajadores contra el Estado prusiano. Con posterioridad a la muerte de Lasalle fue encontrada parte de la correspondencia que había mantenido con el canciller prusiano en el sentido indicado. Hay una cosa interesante de Lasalle, que fue el único socialista que adhirió a la teoría malthusiana de la población y a la ley de hierro o ley de bronce, como la llamó él, de los salarios. Es una tradición política, una traducción política de la noción de salario de subsistencia. Como en el largo plazo los salarios de los trabajadores van a estar en el nivel de subsistencia, siguiendo esta teoría, hay una única manera de mejorar la situación de los trabajadores: que además del salario de subsistencia percibieran beneficios, para lo cual necesitaban convertirse en propietarios, para lo cual se necesitaría la acción estatal, para lo cual es necesario extender la democracia política dando derecho al voto a los trabajadores. Qué desilusión se hubiera llevado a Lasalle si hubiera visto que cuando se concedió ese derecho, sin embargo, esos planes u objetivos no pudieron materializarse. Bueno, acá tenemos a un autor que no es socialista y que no puede ser encuadrado en ninguna de las corrientes anteriores o las que vienen después. Jean-Charles Léonard Simond de Sismondi. Oriundo de Ginebra, suizo, historiador, economista, hombre de negocios, de finanzas, banquero, escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Economista. Sus obras principales fueron Tratado de la riqueza comercial de 1803, un libro que sigue la tradición de la economía clásica, y Nuevos principios de economía política de 1819, donde rompe o reformula los principios de las mismas. Y después Estudios de ciencias sociales, publicados entre 1836 y 1838. Hay más obras, pero estas son las fundamentales. Al surgir en el escenario europeo, se declaró contrario a Napoleón y fue en la oposición a él como conoció a Madame de Staël, la hija de Necker. Frecuentó su salón en el castillo de Coppet, una localidad suiza, donde se elaboró la nueva ideología del romanticismo. Llegó a ser un ferviente y fiel admirador de la de Staël y la siguió a Italia, a Austria y Alemania. Madame de Staël es famosa por ser la introductora del romanticismo en Francia. En 1813 visitó por primera vez París y estuvo por un tiempo mezclándose con la sociedad literaria de su tiempo. Transformado en un liberal, si en su juventud fue un anglófilo, sin embargo no saludó la caída del imperio napoleónico. Era consciente de las bondades del gobierno napoleónico y tuvo un encuentro personal con el mismo emperador. Después de Waterloo, Sismondi volvió a Suiza. En su primer libro de economía seguía la teoría de Adam Smith, pero en los Nuevos principios de economía política de 1819 insistió principalmente sobre el hecho de que la ciencia económica se preocupa de hacer crecer la riqueza, pero demasiado poco de hacer crecer el bienestar social y por ende la felicidad. Sería un precursor de las modernas teorías de la economía de la felicidad. Debe verse en este cambio el resultado de una reflexión profunda sobre lo sucedido en la Europa de su tiempo a raíz de las crisis que se sucedieron a partir de 1815. En el campo de la ciencia económica, y esto lo dice Schumpeter, su mayor contribución fue probablemente el descubrimiento de los ciclos económicos. Al respecto sostiene Schumpeter que el rasgo distintivo del análisis de Sismondi consiste en que se orienta hacia un modelo dinámico explícito en el sentido moderno de esta expresión, sin dejar de admitir que la economía tenderá hacia un estado de equilibrio, aún en presencia de perturbaciones. Sostenía que el camino hasta él podía ser tan largo y atravesar tan grandes conmociones que resultará imposible para el analista despreciar los fenómenos incidentales. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque para muchos marxistas es Marx el que descubre el fenómeno del ciclo económico en el discurso sobre el libre cambio. Pero Sismondi se le anticipa. El autor ginebrino dio un paso más en opinión de Schumpeter, ya que se dio cuenta de que la principal razón
por las cuales los fenómenos de transición entre un equilibrio y otro pertenecen a la esencia del proceso económico y son, por lo tanto, importantes no solo para los problemas prácticos, sino también para la teoría fundamental de ese proceso, consiste en que el proceso económico está vinculado a ciertas secuencias que impondrán determinadas formas de adaptación e impedirán otras. Su gran mérito consistiría entonces en haber utilizado sistemática y explícitamente un esquema de períodos, en haber practicado el particular método de la dinámica llamado análisis de períodos. Vio además con claridad lo que en este método significaba y apreció en concreto las perturbaciones, las discrepancias y los impedimentos resultantes del hecho de que la vida económica se atiene a secuencias en las cuales cada unidad está determinada en el pasado y determina a su vez el futuro. O sea, vio las ondas cíclicas y no solo eso, vio que el ciclo es endógeno al capitalismo, digamos, ¿sí? Para decirlo en términos modernos, que es lo que Marx y Schumpeter pensaban respecto al ciclo económico. Y que hacía una fase de expansión, viene una etapa de crisis, una etapa de recesión, una depresión, una recuperación, un auge y una nueva crisis, digamos. Esos serían los periodos. Al contrario que otros pensadores de su tiempo, como C. y Ricardo, Sismondi atacó la idea de que el equilibrio económico llevaba al pleno empleo y a la felicidad. No fue tanto un socialista, ya lo dijimos, como un crítico del laissez-faire y un prescriptor de la necesidad de la intervención gubernativa para regular el progreso del bienestar, y en este sentido fue un precursor de la escuela historicista alemana. Y también Eckel Univer lo llaman el primer liberal moderno, digamos, porque es un liberal que cree, un liberal político, que cree en la intervención pública. Fue el primero en criticar duramente la economía liberal en lo que respecta a la justicia social y a la crisis. Tuvo el mérito, escuchen, de inventar muchos de los términos económicos usados hoy en día, tales como acumulación capitalista, sobreproducción o salario mínimo. Según el profesor Bravo Gala, que es uno de los principales eruditos sobre el socialismo premarxista, tiene un doble mérito. En primer lugar, por la crítica que hace del liberalismo clásico, bajo cuya bandera se inició su carrera de economista, y en segundo lugar, porque transmitió al marxismo, o a Marx, si ustedes prefieren, algunas de las categorías económicas con las que éste montaría todo su aparato crítico del capitalismo, si bien este papel no ha sido justipreciado por los propios marxistas. Su análisis se basa en las deficiencias del sistema de libre competencia. En su opinión, este sistema no genera el bienestar general, sino más bien una concentración de riquezas. Segunda ley del movimiento capitalista de Marx, que polariza a la población entre los pocos que acumulan la riqueza y las mayorías que son desposeídas de esta. Esta consecuencia provoca además sobreproducción y crisis, debido al desequilibrio entre la cantidad de asalariados y los capitalistas. No existe una demanda adecuada que pueda absorber la oferta, justamente por la pobreza y por el desempleo. Por lo tanto, teoriza la imposibilidad de los productores de medir las necesidades del mercado. Previó la proletarización de la población y la miseria de la clase obrera del siglo XIX. Sin embargo, sus soluciones no eran muy aplicables, ya que preconizaba un regreso a la producción a pequeña escala. Era, de hecho, un admirador de los gremios medievales. Marx citó varias veces a este autor, bueno, ¿cómo no hacerlo? Y su obra estaba en su biblioteca personal, pero lo calificaba de socialista romántico debido a sus sugerencias. Aunque se podría decir que es el primero, Sismondi, en hablar de la necesidad de una seguridad para el trabajador por enfermedad, envejecimiento y accidentes. Hasta habló de protección contra el desempleo. Medidas todas que va a llevar a cabo Bismarck después de la unificación alemana y que después se van a generalizar en Europa. Sismondi es además el que bautiza a la clase obrera moderna con el nombre de proletariado. Pero veamos cómo caracteriza el propio Sismondi a esta nueva clase. Perdóneseme la extensión de la cita, pero es absolutamente pertinente. El cambio fundamental que ha sobrevenido en la sociedad, en el seno de la lucha universal creada por la concurrencia, es decir, por la competencia, por el laissez-faire, y como resultado inmediato de esta lucha, es la introducción entre las condiciones humanas del proletario, cuyo nombre, tomado de los romanos, es antiguo, pero cuya existencia es completamente nueva. Los proletarios eran, en la República Romana,
los hombres sin bienes, que no pagaban el censo y que no estaban vinculados a la patria más que por la progenitura, es decir, por la prole que le daban. Al igual que nosotros, los romanos habían observado que son quienes no poseen nada los que tienen familias más numerosas, ya que no les produce ninguna inquietud criarlas. Algo de esto se comentó en una clase anterior. Además, el proletario romano no trabajaba, puesto que en una sociedad que admite la esclavitud, el trabajo es deshonroso para los hombres libres. Vivían casi por completo a costa de la sociedad de la distribución de víveres que hacía la República. Casi podía decirse que la sociedad moderna vive a costa del proletario, de la parte que le quita de su recompensa al trabajo. Fíjense qué raro que habla de esto y no anticipa la idea de la plusvalía. En efecto, según el orden que tiende a emplear la crematística, debe cargarse al proletario con todo el trabajo de la sociedad, permaneciendo ajeno a toda propiedad, viviendo solo de su salario. Y además, según Haeckel Univer, Sismondi es el descubridor del fenómeno de la lucha de clases. Yo no estoy tan seguro. Al hablar de los conflictos entre el trabajo y el capital, ya que finalmente estos no son más que abstracciones que representan a dos clases: los trabajadores o proletariado, como él los llama, y los capitalistas. Ahora bien, a diferencia de Marx, Sismondi ve que existe lucha de clases, pero no cree que sea un fenómeno intrínseco a la organización industrial. Es más, cree que puede moderarse, subsanarse y aún superarse por la acción pública. Hacemos otra pausa ahora, antes de seguir con los socialistas que descubrieron la plusvalía. ¿Preguntas? Yo tengo dos preguntas. En un momento te referiste a que los franceses tenían cooperativas de consumo. No, al revés. Los ingleses de consumo y los franceses de producción. Ah, bien. ¿Y qué serían? Las cooperativas de consumo son como el hogar obrero acá, digamos, en su momento. O sea, vos te asocias a la cooperativa y tenés acceso a comprar o a consumir bienes con beneficios, garantías de lo que sea. Precios más baratos, calidad, planes de pago, etc. En cambio, las cooperativas de producción producen bienes o servicios. Claro, sí. Cooperativas de seguros, por ejemplo. Bien, esa era una pregunta. Perdón, la primera cooperativa que se funda en París es de relojeros. Y la fundan un saint-simoniano. Sí. Bien. Y la otra era qué libros hay o que vos sepas que recomiendes, así que resuman o Ninguno. todo el tema del socialismo premarxista o qué autores. Bueno, al final hay unos cuantos que yo cito. Por ejemplo, Haeckel, Univer y Spiegel tratan, ambos textos están en internet, pero no tratan a todos los socialistas, tratan solo a algunos. Entonces, uno trata a los que otro no trata, etc. Schumpeter trata a otros. Yo no tengo el texto de Galo Plaza, o Bravo Gala, perdón. Tengo un texto anterior, pero debe estar en internet también, está muy, muy referenciado. ¿Cómo es que se llama? ¿Bravo Gala? Bravo Gala, sí. Ahí va. Yo tengo un texto anterior, espera que lo busco acá. Pedro Bravo Gala. El título que yo tengo se llama Socialismo premarxista, editorial Tecnos. Pero lo que hace es una recopilación de textos de los autores que estamos citando con una introducción del autor. Sí, editorial Tecnos, 1998. Ahora, después de esto, él escribió una obra más importante sobre esto. Un clásico es el libro de Cole, el historiador británico, Historia del Pensamiento Socialista, que tiene 7 tomos. No sé si estará, debe estar en la biblioteca bueno, pero ahora es imposible consultarla, claro. No, ese texto no está en internet. ¿Y cómo es el nombre de Cole? HDG Cole. HDG. HDG iniciales. HDG Cole. Y el otro,
Perdón, y el otro, el texto de Gala, que es el después, el posterior al socialismo premarxista, No, ¿cómo se ese llama? no, no lo sé. Buscalo por internet y te va a salir el nombre. Dale, dale, genial. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, ahora vienen estos muchachos, los socialistas ricardianos. Estos son fascinantes. El primero, no tenemos el retrato, Charles Hall, era médico y tenía contacto directo con la miseria de la clase trabajadora británica a raíz de la Revolución. Y en 1805 publica su única obra, al menos la única obra que llegó hasta nuestros días, Los efectos de la civilización, donde civilización debe entenderse como industrialismo. En esa obra él derivaba la miseria de la clase trabajadora de la industria, digamos. Es un libro de denuncia, no es un texto científico, donde señala la aguda contradicción entre ricos y pobres. En este texto casi panfletario, escuchen ustedes, denuncia que los trabajadores solo se quedan con una pequeña parte de su producto, que él calcula, no se sabe cómo, en 1/8. Los 7/8 restantes van a parar a la clase propietaria. De allí a la teoría de la plusvalía hay un salto lógico muy pequeño que la va a dar el siguiente autor a considerar. Por esta obra, Hall ha sido considerado, por ejemplo, por el profesor Bravo Gala, uno de los fundadores del socialismo científico. Me parece una cosa... Primero, no creo en la existencia del socialismo científico y aún en el contexto en que Bravo Gala lo dice, me parece una temeridad, pero bueno, no importa. El título completo de la obra era Los efectos de la civilización sobre el pueblo de los estados europeos, pero no alcanzó una gran difusión, sino hasta su segunda edición, preparada en 1849, 24 años después de la muerte de Hall, de quien no se saben sus datos biográficos, por el socialista cristiano John Minter Morgan. En este texto, de 1805, influenciado por William Godwin, de quien hablaremos si tenemos tiempo, y por Thomas Paine, uno de los padres fundadores de Norteamérica, y autor del famoso libro Los Derechos del Hombre, y incidentalmente el primer tipo que habla de que debe pagarse una renta básica universal a fines del siglo XVIII, Hall denunció que el capital era la causa de las duras condiciones de vida de los trabajadores, lo que les llevó a atacar a la industria y al comercio y a defender que solo la agricultura era natural al hombre. O sea, hace una especie de defensa romántica, digamos, ¿no? de la civilización, pretendiendo volver al pasado. Ya era anacrónico, me parece, en 1805, pero bueno, lo interesante a nuestros fines es esta idea de que el trabajador se queda solamente con una fracción de su producto y que el resto va a parar a la clase propietaria. William Thompson será el que va a inventar este concepto. Ahí lo tenemos, retratado por un pintor importante inglés. Político, economista, filósofo y reformador social irlandés, promotor y socio del movimiento cooperativo británico, cuyas concepciones influyeron en los organizadores de los sindicatos de trabajadores y en Karl Marx. Era hijo de uno de los comerciantes más prósperos de Cork, es un condado inglés, de quien heredó en 1814 una finca. Y en vez de aceptar el papel de rentista ausentista, como era el caso general, compartió su tiempo con los arrendatarios e invirtió en innovaciones agrícolas, servicios y educación para los niños, tratando de buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Un poco a lo Owen, digamos. Afectado por problemas de salud desde temprana edad, Thompson se convirtió desde la adolescencia en abstemio, un británico abstemio, Dios mío, esto es muy serio, y vegetariano. Su muerte fue causada por una afección pulmonar. Estudió con entusiasmo, otro iluminista, a los escritores del siglo de las luces, en especial a Condorcet, a quien mencionamos previamente, y se inspiró en las ideas de igualdad y democracia de la Revolución Francesa, lo cual le ganó el calificativo de republicano rojo. Thompson también simpatizaba con el utilitarismo de Jeremy Bentham, con quien estableció amistad, visitando su casa en 1821 y 1822. Mantuvo correspondencia además con David Ricardo, quien influenció notoriamente el pensamiento y escritos de Thompson. Polemizó en cambio con Godwin
y con Malthus. La polémica con Goldwyn y Malthus llevó a Thomson a Londres para realizar una investigación sobre el papel de la distribución en la economía política, que ocupaba un rol clave en la misma, según decía Ricardo, y lo mencionamos en la clase pasada. Entonces publica esa investigación con el título Una investigación acerca de los principios de la distribución de la riqueza. Esto es al año siguiente de la muerte de Ricardo. Así como a David Ricardo, Thomson había estudiado las obras de los socialistas utópicos franceses Charles Fourier y Henry de Saint-Simon y del economista Sismondi, el texto de 1819 que mencionamos hace un rato. Thomson defendió la teoría del valor trabajo propuesta por Ricardo en los principios de economía política y tributación. Sin embargo, a diferencia de Ricardo, él caracterizó como explotación la apropiación de la parte del león de la plusvalía por el capitalista. Por otro lado, Thomson criticó la situación de la mujer en la sociedad de su época y conjuntamente con su compañera Anna Doyle Wheeler fue autor de La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, cuya redacción iniciaron en respuesta contra un llamamiento a votar únicamente por hombres. En realidad fue contra un texto de James Mill que defendía la supremacía masculina. James Mill es el padre de Jon Stewart, que, paradojalmente o no, muchos años después va a escribir un libro a favor de los derechos de la mujer. Por otra parte, a pesar de rechazar las tesis de Malthus sobre la población, Thomson defendió los eventuales beneficios de la aplicación de métodos anticonceptivos. Thomson y en general el movimiento cooperativo tienden a ser identificados con el rótulo de owenismo, pero no es exacta esa calificación. En efecto, aunque sus escritos y los experimentos en New Land ayudaron al conjunto del movimiento cooperativo, muchos, Thomson incluido, fueron críticos de las tendencias autoritarias de Owen y además le criticaron la idea de Owen de coquetear con los capitalistas para conseguir que estos, fueran generosos con los trabajadores. Marx había recorrido la obra de Thomson en una visita a Manchester en 1845 y cita pasajes suyos en Miseria de la Filosofía, 1847, y también en El Capital. Sidney y Beatrice Webb, considerados los fundadores del fabianismo británico a fines del siglo XIX, en su afán de desmerecer al filósofo alemán, llegan a caracterizar a Marx como el discípulo ilustre de Thomson y Hodgkin, punto de vista que encontró eco en Harold Lasky, un político laborista, y otros historiadores del socialismo. Uno de ellos, nada neutral, por cierto, respecto de la obra de Marx, Anton Menger, fue el creador de la categoría socialistas ricardianos, que después, todos los historiadores del pensamiento económico han considerado. Anton Menger era hermano de Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca. Investigación sobre los principios de distribución de la riqueza configura un título absolutamente ricardiano, publicado apenas un año después de la muerte del genial economista. Allí analiza la renta y el interés como sustracciones, es decir, quitas al producto del trabajo. Para Ricardo solamente lo era el interés o beneficio, no así la renta. Efectivamente, porque si vieron el video de Ricardo, ven que Ricardo no incluye la renta en el precio natural. Thomson califica a estas sustracciones de injustas y las denomina con la palabra plusvalía. Analiza el tema de la justicia o injusticia en la distribución de la riqueza y va a influir también en John Stuart Mill directamente. El siguiente socialista ricardiano es el citado recién Thomas Hodgkin. Oficial de la Marina, dado de baja en 1812 por inconducta, y escritor socialista inglés. Su economía política era crítica del capitalismo de su época, que el autor definía como privilegios legales en favor de ciertos propietarios, pero era a la vez partidaria del libre comercio internacional y de la formación de los primeros sindicatos. O sea, era liberal en materia de comercio exterior. Entró en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, para ir a estudiar más tarde en Londres. Y en 1815 se incorporó al círculo utilitario en torno a Jeremy Bentham y James Mill, el ya citado. Con su ayuda pasó los siguientes 5 años en un programa de viajes y estudios por Europa. 3 años más tarde, en Edimburgo, Hodgkin regresó a Londres en 1823 como periodista. Influido, entre otros, por Juan Bautista Say, sus puntos de vista de la economía política divergieron de la ortodoxia utilitarista de Ricardo y Mill.
Durante la controversia de las leyes parlamentarias para legalizar primero y prohibir después las asociaciones de trabajadores, las Combination Acts, Mill y Ricardo estuvieron a favor de las prohibiciones, mientras que Hodgkin apoyó el derecho a organizarse. Tomando la teoría laboral del valor de Ricardo, es decir, la teoría del valor trabajo, la usó para denunciar la apropiación de la mayor parte del valor producido por el trabajo de los obreros industriales como ilegítimo, un poco a la manera de Hall y de Thompson. Propuso estas opiniones en una serie de conferencias en el Instituto de Mecánica de Londres, donde debatió con el ya citado William Thompson, con quien compartía la crítica de la expropiación capitalista, pero no el remedio propuesto. El resultado de estas conferencias o debates fue publicado con una obra que se conoce como El trabajo defendido o En defensa del trabajo. El trabajo defendido ante las pretensiones del capital, o Demostración de la improductividad del capital. Este título es extraordinario. En 1825. Economía política popular en 1827 y Derechos de propiedad natural y artificial contrastados en 1832. Es decir, está intentando fundar una especie de economía política al servicio de la clase obrera. El título del trabajo defendido hacía referencia a un trabajo anterior de James Mill, El comercio defendido, de 1808, señalando su oposición, la de Hodgkin, a las conclusiones que eran favorables a los capitalistas contra sus empleados en el texto de Mill. A pesar de su perfil de radical de los agitados tiempos revolucionarios de la década de 1820, se retiró del mundo del periodismo liberal después de la ley de reforma electoral de 1832, que fue una ley muy controvertida en su momento. Continuó siendo defensor del libre comercio y pasó 15 años escribiendo para The Economist, que todavía existe. Trabajó en la publicación con su fundador, James Wilson, y con un joven Herbert Spencer, de posterior fama universal. Hodgkin vio la desaparición de las leyes de granos en 1846 como el primer paso hacia la caída del gobierno, punto de vista que, al parecer, fue considerado extremista por parte de la Liga contra la Ley de Cereales. Dejó The Economist en 1857, pero continuó trabajando como periodista por el resto de su vida. La oposición a las leyes de granos acá lo hermana un poco con Marx. En el discurso sobre el libre cambio comienza justamente mencionando la importancia de esa derogación. John Gray es el siguiente, economista escocés, miembro destacado de los socialistas ricardianos. Su obra principal, también de 1825, una conferencia sobre la felicidad humana, alcanzó una gran difusión en los medios obreros británicos. Al año siguiente participó en la fundación de la colonia oregoniana en Ormiston, Escocia, aportando inclusive dinero, pero la experiencia fracasó al poco tiempo. Siguió publicando varios libros hasta 1848, en que abandonó el campo de la crítica social para dedicarse al mundo editorial. Spiegel, muy crítico con el socialismo en general, dice que conforme fue pasando el tiempo, las protestas de Gray se hicieron más suaves y como cesaron completamente desde 1848, se ha creído durante mucho tiempo que Gray había muerto hacia 1850. Sin embargo, lo que ocurrió, dice, es que se había hecho un puesto en el mundo, consiguiendo como editor una buena posición social y económica. Y sobrevivió unos 30 años una vez terminada su carrera como escritor socialista. Me imagino que Spiegel quiere decir que, bueno, y terminar también su ideología socialista. Como otros autores de este periodo, partía de las ideas de la Ilustración, y en especial de Rousseau, sobre la naturaleza social del ser humano y sobre su aspiración a la felicidad. Para él, la meta fundamental de la sociedad era la igualdad universal de las riquezas y de los medios de felicidad. Pero constataba que el sistema de producción capitalista no permitía alcanzarla, porque los que producían la riqueza, que eran los obreros y los campesinos, no eran los que se beneficiaban de ella, sino quienes se beneficiaban, los no trabajadores, los explotadores, los parásitos que obtenían dinero de la renta de la tierra y del interés del dinero, terratenientes y usureros, podríamos pensarlo así. De hecho, Marx estudió la obra de Gray, de la que valoró la relación que establecía entre propiedad y trabajo. En todas las sociedades, el trabajo es la fuente exclusiva de la propiedad y, por consiguiente, su exclusivo fundamento. Y la propiedad no es sino trabajo acumulado, por lo que solo era justa cuando es el resultado del propio trabajo. Y la teoría de la explotación capitalista, los ricos viven del trabajo ajeno, de la propiedad ajena.
A Marx le interesó especialmente el último libro de Gray, de 1848, que se llama Conferencias sobre la naturaleza y el uso del dinero, en el que defendía que el oro y el papel moneda no eran medios de cambio naturales y que el dinero debía ser un simple recibo de trabajo realizado, una prueba de que su poseedor ha contribuido con un determinado valor a la riqueza nacional existente, o bien ha obtenido derechos sobre dicho valor de cualquier persona que haya contribuido con él. Así que, de alguna manera, la teoría del dinero de Marx está inspirada en este caballero. Así, Gray proponía la creación de un banco nacional y de almacenes comunes de productos a través de los cuales se realizarían los intercambios. También está basado en los intentos de Owen. Para alcanzar este nuevo sistema económico que eliminaría los males del capitalismo, como los intereses, los beneficios, la renta de la tierra, la competencia, etc., y que incluía también la creación de cooperativas de producción, Gray rechazaba el uso de la violencia, pero vaticinaba que los estratos sociales inferiores acabarían conquistando el estado de perfecta independencia y libertad que las clases superiores le negaban, lográndose así la distribución de los medios de felicidad a todos, o lo que Robert Owen llamaba un nuevo mundo moral. No queda claro cómo lo lograría. El último de los socialistas ricardianos es John Bray. Ahí tenemos una imagen en su vejez. Y según afirma Spiegel, otra vez reglamentándose, el único de origen obrero del grupo. Se lo incluye entre los socialistas ricardianos porque, si bien era de origen norteamericano, vivió 20 años en Inglaterra, entre 1822 y 1842. Después regresó a su país, donde siguió con su trayectoria como dirigente socialista, digamos, ¿no? En realidad era norteamericano, pero sus padres eran ingleses, y lo que hace su familia es regresar a Inglaterra en 1822. Escribió en 1839 su principal obra, Errores y remedios del trabajo. En esta obra se dedica a demoler la figura jurídica del contrato de trabajo. Dice que es una invención falsa y engañosa de los capitalistas, a través del cual el trabajador entregaba al capitalista el valor del producto de su trabajo a cambio de una fracción de este. O sea, está planteando realmente una teoría de la explotación. Propone como remedio de todos los males del capitalismo la propiedad pública de los medios de producción, lo que significaba estatizarlos. Si bien Bray postulaba la propiedad pública, se daba cuenta de que esta alternativa presuponía ciertos problemas o dificultades prácticas, por lo que proponía como solución alternativa organizar no cooperativas, sino corporaciones de trabajadores. Es decir, las empresas como propiedad de los trabajadores. En la cooperativa existe un principio igualitario. Cada asociado tiene el mismo derecho que el otro, independientemente de lo que aporta. Mientras que en la corporación, lo que se obtiene está en proporción con lo que se aporta o invierte. Bray desarrolló su activismo en Gran Bretaña, donde participó en el movimiento cartista, del que ya hemos hablado, y con posterioridad en Estados Unidos. Realizó una síntesis entre las ideas de Owen y Thompson, aunque sin compartir plenamente ninguna de las dos propuestas. La obra a la que hemos hecho referencia influyó en Marx, quien citó varios pasajes de la misma en su Miseria de la filosofía. Participó en el movimiento cartista y en 1837 ocupó el cargo de tesorero de la Working Men's Association en la ciudad de Leeds. Publicó bastantes artículos en el periódico radical de la ciudad, donde trabajó de tipógrafo. Partiendo de la teoría del valor trabajo, Bray defendió que el remedio para los males del trabajo era la vuelta al estado de la naturaleza, en el que nadie podía sustraerse al trabajo y así nadie podría apropiarse del trabajo de otro, como sucedía en la sociedad capitalista, en la que se daba un intercambio desigual, palabra muy moderna, entre capital y trabajo, cuya injusticia generaba el enfrentamiento de una clase de tiranos, los capitalistas y los propietarios, y una clase de esclavos, los trabajadores. Y defendiendo, digamos, haciendo honor a esta idea, en su regreso a Estados Unidos, se dedicó a la agricultura. Bueno, es la hora y no hemos terminado. Me quedan dos alternativas, digamos. Hacer una grabación con lo que falta o grabármela yo mismo y después subirla sola para que ustedes la vean.
porque esto quiero incluirlo, digamos, en el temario. Y no sería justo darle el viernes que viene, un día antes del inicio del segundo parcial. Así que escucho ofertas. Faltan unas 18 filminas más o menos. En lo que a vos te parezca. No. Yo no puedo obligarlos a permanecer ustedes. No sería ético, digamos.